Bueno, es fundamental que recordemos ese infausto golpe, infausto gobierno. Es un adjetivo que usa Rodolfo Walsh en la gran carta abierta de un escritor a la Junta Militar, y en efecto fue una etapa infame, y no se puede mensurar, porque creo, mira, que la crueldad que hubo en la ESMA, la tortura sistemática que hubo en la ESMA, fue más grande y más relevante que en Auschwitz. Porque en la ESMA torturaban para obtener información. En Auschwitz ya no buscaban información. Era un campo de detención y exterminio. O sea que ibas ahí a morir. Pero a la ESMA entrabas para ser torturado y entregar información que pudiera servir para atrapar, castigar, matar en última instancia, como siempre, a tus compañeros de militancia. Ese día yo fui al cerrajero que conocía a una cuadra de mi casa y compré una Travex, una cerradura muy fuerte. Fue un gesto patético. La puse ese mismo día, y ese mismo día cerré con la Travex, y me ayudó quizá a dormir un poco más tranquilo en el 24, pero nunca más viví o dormí tranquilo en la Argentina. Incluso el recuerdo es lacerante y doloroso, y no tiene perdón, en verdad, no tiene perdón no solo la parte militar tan llevada a la superficie, sino la parte civil, la parte económica, la parte, por ejemplo, de entidades como IDEA, la sociedad rural, que apoyaron por completo, pero por completo, el golpe. El diario La Prensa, con Jorge Luis García Venturini, que era un filósofo fascista, que había inventado un término para el gobierno, para mí nefasto también, de Isabel Perón y López Rega, que la palabra era caquistocracia, decía García Venturini, que era gobierno de los peores. Así se fue preparando el golpe con Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en Tiempo Nuevo, invitando a un filósofo de origen tucumano, siempre muy de derecha, Víctor Masú, que fue al programa de Neustadt y Grondona a hablar del populismo. Ya el populismo estaba en boca de toda la derecha y se acusaba de populista al gobierno de Isabel Martínez de Perón, que da para hablar muchísimo, porque es un dolor muy grande que la herencia del general Perón haya sido la que dejó, es decir, Isabel Martínez gobernando y López Rega manejando todos los hilos, como el general sabía que la manejaba a Isabel, así que era como ponerlo a López Rega en la presidencia, y sabía también quién era López Rega. En algún momento le ofrecieron poner a Balbín, pero lo convencieron de que era imposible, legalmente imposible, y se dice que Perón le dijo a Isabel: consultalo todo con Balbín. Cosa también patética, porque de ningún modo consultaron
todo con Balbín ni con nadie. Los que protagonizaron ese gobierno fueron el comisario Villar, Rodolfo Almirón, en fin, los matones de la AAA, y también los que ya surgían del Comando Libertadores de América. Hubo una huelga en Villa Constitución hacia fines del 75 y fue bárbaramente reprimida por las fuerzas policiales y parapoliciales, con ayuda de un sindicalismo que estaba esperando también el golpe. Fue un día, el 24 de marzo del 76, calmo. Parecía que iba a haber finalmente paz en el país, porque, bueno, se suponía que las Fuerzas Armadas iban a parar la mano de las organizaciones asesinas clandestinas, y que la justicia iba a tener cierto peso y que iba a imperar una legalidad, al menos una. Muchos advertían: miren, váyanse, nos decían, váyanse del país, porque esto que viene no lo vimos nunca. Y eso que Argentina había visto y había vivido dictaduras. Exactamente. ¿Cómo podían pensar que una dictadura podía mejorar las cosas? Cuando faltaba tan poco tiempo para las elecciones, además, ¿no? Claro, eso es algo que nos debe la historia una explicación coherente, José Pablo. Bueno, hay una explicación. La descomposición del gobierno de Isabel Martínez fue muy profunda y fue impulsada por los crímenes de las bandas parapoliciales y paramilitares, y también por una dirección extraviada de Montoneros, que lo dijo Rodolfo Walsh, también discutió con ellos y les dijo: hay que parar la lucha armada, hay un reflujo de masas y no es el momento de la lucha armada. Pero era José Pablo, era imposible, y también mataron gente, y eso contribuyó a un estado en la mayoría de la población. La clase obrera había perdido ilusiones, había muerto Perón, el gobierno de Isabel no los favorecía, y también se había convocado a elecciones para noviembre de ese año. Habló Balbín por la cadena nacional y dijo una frase tremendamente desafortunada. Dijo: me piden soluciones, no las tengo. Buah, ¿para qué dijo eso? Los militares saltaron de alegría. No tienen soluciones los civiles. Esto justifica el golpe. José Pablo, te hago una consulta respecto a lo que vos estás diciendo, porque López Rega, el 24 de marzo del 76, ya no estaba en el gobierno. No estaba en el gobierno, no. Él había dejado el gobierno y bastante antes, y había asumido Luder, y luego volvió Isabel, y no López Rega. Exacto. Isabel fue presa por los militares por el golpe de Estado, y fue perseguida. No fue como, por ejemplo, en el caso de Uruguay, donde el presidente continuó. Juan María Bordaberry era el presidente del Uruguay y siguió siendo después del golpe. En el caso de Isabel la meten presa. Sí, la meten y presa. Otra cosa que hay que revisar quizás es el rol que jugaron en la visión política y en el análisis los partidos de izquierda en ese momento, que apoyaron el golpe de Estado. Bueno, esto no nos debe sorprender. El Partido Comunista llegó a arreglos, a negociaciones con la Junta Militar, y la teoría era que esta era el ala blanda y que había que negociar y hablar con el ala blanda, que era Videla, nada menos,
Y así fue como fueron a almorzar con Videla, Sábato, Ratti y Castellani, y por esa teoría del ala blanda, que si no iba a venir un golpe nacionalista de derecha, esa era la gran amenaza y la gran justificación para decir que Videla era lo menos malo, lo menos asesino, como decían algunos compañeros, en reuniones que ni les puedo transmitir el clima de las primeras reuniones después del golpe, que eran reuniones para contar cadáveres realmente, y para hablar de los que caían, y para buscar seguridad. Pero no había seguridad, y la frase que se imponía era a cualquiera por cualquier cosa. Entonces esas reuniones tenían un clima siniestro, fúnebre, terrible, ¿no? Cuesta, ¿no, Víctor? No sé si coincidís, ¿no? Pero cuesta hasta imaginar, ¿no? Lo que se vivió. Fue muy gráfico lo que nos contaste de la llave, ¿no? Como si una Travex te pudiera salvar la vida en ese momento. En ese momento, ¿no? De persecución y de muerte, no había nada que no había privacidad, que los detuviera. No había vida privada, rompían las puertas, las tiraban abajo. Claro, y además, torturaban para conseguir información y perseguir y matar y continuar matando. Así es. Esa es la teoría francesa de inteligencia. Que es de Roger Picard, en un libro que se llama La Guerra Moderna, que la habían aplicado en Argelia, y acá los militares siguieron las normativas del ejército francés en Argelia, que fue despiadado el ejército francés, torturó excesivamente. Bueno, no tiene medida la tortura, es una atrocidad humanitaria, pero es humana. Me interesa señalar esto: la tortura no es inhumana, también son humanos los que torturan. El ser humano es así. Y los que la reciben la tortura, ¿no? Con sus cuerpos. Están los que reciben la tortura, que también, por supuesto, son seres humanos. Pero en el ser humano está el bien y está el mal. Si me permiten citar a Freud distingue entre el eros, que es el amor, y la pulsión de muerte. En un libro de 1930, El malestar en la cultura, en cuanto ya Hitler está a 3 años de llegar al poder, Freud termina diciendo: mucho me temo que la pulsión de muerte sea vencedora contra el débil eros. Así que después de algo como el golpe militar del 24 de marzo, cívico y eclesiástico también, uno ya no piensa lo mismo de la condición humana que pensaba antes. Advierte que hay en el ser humano una tendencia al mal y hasta a la crueldad que lo hace muy único, muy terrible, y que está mal calificar como comportamiento bestial, porque las bestias no torturan los seres humanos. En este sentido, lo que yo les puedo decir es algunos recuerdos de esos momentos. El año 76 fue terrible, aparecieron 22 muertos en Pilar, había mucha gente a favor del golpe, estaban orgullosos. Yo trabajaba en una empresa y hablaba con gente que venía, y uno de ellos me empezó a hablar de la guerrilla en Tucumán y del operativo Independencia, y que los ataban con alambres de púa y los hacían dinamitar. Y haciendo un gesto con la mano, así un pequeño círculo, me dijo: el pedazo más grande que queda es así.
y uno tenía que escuchar eso y no romperle la cabeza, por supuesto, porque eso lo iba a delatar. Había un miedo muy grande, también había relatos urbanos, por llamarlos así, por ejemplo el de un camión frigorífico. Este es horrible, con cadáveres colgados de los ganchos, desnudos, que lo habían encontrado y lo habían dejado por ahí. Y bueno, era un clima... José Pablo, ¿y la sociedad estaba con los, no sé, negando? O sea, transitaba la negación, no escuchaba las denuncias, no escuchaba a las madres, ¿no? Que a poco tiempo comenzaron a pedir por sus hijos que desaparecidos, que no estaban. Los primeros que las escucharon fueron los medios extranjeros, ¿no? Que les dieron digamos, un espacio a estas denuncias, pero acá todo eso, ¿cómo hizo la sociedad para ocultar y para silenciar todo eso que estaba pasando? Y bueno, era un terrorismo de Estado, y el miedo, como dicen, no es sonso. Querían sobrevivir, quería cada uno salvarse, sabían que había una persecución criminal, pero yo no hice nada, decían cada uno. Y está la famosa frase que hemos dicho tantas veces: algo habrán hecho, algo ¿no? habrá hecho. Esa era una frase que decían muchísimo. Algo habrá hecho y por algo habrá sido. Y bueno, en el 76 también el general Vilas desata una casa de brujas en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, apoyado tenazmente, fervorosamente por el diario La Nueva Provincia. Son cosas que no hay que olvidar por un periodismo criminal, con periodistas como Vicente Massot, que era gente que sencillamente impulsaba a matar. Había que matar, y bueno, no había que respetar los derechos humanos. Y vamos al tema de las madres. Cuando aparecen las madres, nadie lo puede creer. Los militantes no lo podíamos creer. Estábamos en nuestras casas esperando algo, algún cambio, que se debilitaran, en fin, algo. Y de pronto nos viene la noticia de que hay unas madres dando vueltas a la pirámide de Maslow. Bueno, yo recuerdo el amigo que me lo dijo, y él dijo: están locas. Y de ahí viene, todo el mundo las habrá llamado locas, pero los mismos militantes dijeron: están locas, como diciendo, bueno, pero las van a matar a todas. No fue así, porque hubo una gran idea, que fue que fueran las madres, pese a lo que pasó con Azucena Villaflor y Astiz, etcétera. Pero no hubo una matanza porque fueron las madres. Si hubieran ido los hombres, habría habido una matanza. Pero a las madres, increíblemente, estos carniceros las respetaron. Y fue gloriosa la gesta de las madres. Que nadie venga a decir algo de las madres de Plaza de Mayo, porque si hay un orgullo en este país, es lo que hicieron ellas, las únicas, las que salieron con coraje, valentía, a pedir por la vida. Es por ella que no se mató a ningún torturador en democracia, porque ellas piden por la vida, y todos hemos elegido el camino de la vida, no el de la venganza, pero tampoco el del olvido, ¿no? Sí, José Pablo, tenemos que recordar que desaparecieron y mataron, ¿no?, a 3 madres de Plaza de Mayo, a Azucena Villaflor, primero, ¿no?, con 2 monjas, y después más tarde
Esther Careaga y Mari Ponce, ¿no? Sí. Y también, bueno, una matanza horrible de los curas palotinos. También. Bueno, y el lago San Roque era un lago de cadáveres, en fin, es el horror. Además, las cosas que se hicieron en la ESMA no las hicieron ni los nazis. La crueldad que hubo en la ESMA, llegar a cocinar vivo a un muchacho, ustedes, es inconcebible el odio que tenían, pero contra toda la sociedad que se había movilizado por algo mejor y esperando la vuelta de Perón, ¿no? Que no trajo los frutos que se esperaban. Y bueno, así cayeron profesores, sindicalistas, estudiantes, militantes, obreros, de todo, todos cayeron. Y fue la resistencia de las madres que fue realmente gloriosa. Esa es nuestra gesta, para mí es nuestra gesta más fundacional. Si este país tiene un punto ético donde apoyarse, es en la lucha de las madres y después de las abuelas. Coincidimos, José Pablo, absolutamente. Te traigo un poco más acá, si nos permitís, no sé si te estamos robando mucho tiempo. No, está bien, esto vale la pena. Hoy Cristina habló, ¿no? Una vez más, estuvo en la localidad de Las Flores, allí inauguró un espacio de la memoria, la exbrigada de investigaciones de esa localidad, y dijo varias cosas, ¿verdad? Y entre otras cosas, habló de desentrañar el sentido común que le metieron a la gente. Si tenés un segundito, me gustaría compartir con nuestra audiencia y con vos ese fragmento de lo que dijo Cristina, entre otras cosas. Sí, cómo no. Además de recordar a los desaparecidos y desaparecidas, además de recordar a los torturados y a las torturadas, debemos hacer un ejercicio docente, porque no hay mejor homenaje para todos ellos y para todas ellas que ayudar a desentrañar el sentido común que le han instalado a la gente durante tantos años en sus cabezas. Esto está en línea con lo que estabas comentando, ¿verdad? Sí, así es, sí, le han inculcado a la gente que eran madres de guerrilleros, ¿no? Que eran madres de asesinos. Como retomó el sentido común, se ancló en el pensamiento del general Ramón Camps, que era un criminal desatado, ¿no? Y había dicho: nosotros no matamos seres humanos, matamos subversivos. Y había dicho también: si las madres hubieran educado bien a sus hijos, hoy no los estarían buscando. Bueno, eso se hizo carne en muchos, en el sentido de decir, bueno, el que no estuvo en nada no le va a pasar nada. Y después en lo otro que dice Camps, las madres son las culpables, se llegó a decir, y se dice mucho. Desgraciadamente, después de 4 años de macrismo, se dice más. Y bueno, qué distintos puntos de vista tenemos, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos, no? Todavía, 45 años, todavía tenemos gente que no quiere escuchar. No quiere escuchar. No lo va a hacer nunca, ni va a escuchar. Ellos están cómodos así. Para ellos es peligroso hablar de las madres. Siempre tienen, porque lo que logra un terrorismo de Estado, y esto lo analizó muy bien el filósofo León Rosegner, lo que inocula en la sociedad es el miedo. Y yo no estaría
no sé si estoy seguro de ninguna manera de decir que ese miedo desapareció, sino que todavía hay miedo de hablar de eso, que gran parte del odio que se le tiene a Cristina es porque también tiene el coraje, como las madres, de señalar los errores que hubo y hasta de pedir que se investigue más, ya en un tono filosófico, ¿no? Analizar qué sentido común, cómo se metió en el sentido común el aceptar el horror, en lo cual todos los medios de comunicación jugaron, no todos por supuesto, pero los grandes medios jugaron un papel muy importante. José Pablo, muchísimas gracias, bueno, como siempre, gracias por atendernos y por dejarnos pensar y dejarnos pensando también sobre todas estas cosas. Bueno, un gran abrazo y hasta cualquier momento. Buenas noches. Gracias. Sí, para ellos es peligroso hablar de las madres, siempre tienen, porque lo que logra un terrorismo de Estado, y esto lo analizó muy bien el filósofo León Rosegner, lo que inocula en la sociedad es el miedo. Y yo no estaría, no sé si estoy seguro de ninguna manera de decir que ese miedo desapareció, sino que todavía hay miedo de hablar de eso, que gran parte del odio que se le tiene a Cristina es porque también tiene el coraje, como las madres, de señalar los errores que hubo y hasta de pedir que se investigue más, ya en un tono filosófico, ¿no? Analizar qué sentido común, cómo se metió en el sentido común el aceptar el horror, en lo cual todos los medios de comunicación jugaron, no todos por supuesto, pero los grandes medios jugaron un papel muy importante. José Pablo, muchísimas gracias, bueno, como siempre, gracias por atendernos y por dejarnos pensar y dejarnos pensando también sobre todas estas cosas. Bueno, un gran abrazo y hasta cualquier momento. Buenas noches. Gracias. Bueno, un gran abrazo y hasta cualquier momento. Buenas noches. Gracias.